Sean bienvenidos, estamos en la Iglesia Cristiana Agua Viva, en su modalidad Agua Viva Virtual, tu iglesia en casa. Yo soy el pastor Julio Daniel Vega y les doy la bienvenida y les invito a orar. Hoy debemos decirle, Señor, en verdad, háblame, instrúyeme, porque si algo va a quedar claro, hermanos, es que Dios es escudo a los que caminan rectamente. Y cuando dice eso, van a ver que el contexto nos dice que rectamente es actuar con sabiduría, con prudencia y con inteligencia. En otras palabras, Dios no va a responder de irresponsabilidades, de insensateces, de confundir la fe con ignorancia o confundir la fe con irresponsabilidad. Hoy son tiempos para cuidarnos. Hoy son tiempos para ser cautos, sabios y muy responsables. Y dado que esto no es natural ni era lo que vivíamos, muy fácilmente lo descuidamos. Lo van a ver, aún en mi persona. Van a escuchar un testimonio de ayer mismo, a través del cual el Señor me dijo: prudente, sabio, inteligente. Lo van a ver. A todos nos habla el Señor. Vamos a orar. Padre, bendice este mensaje de tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Que esta predicación, que es de tu palabra bendita, sea llena de tu gloria y sea llena de alabanza para el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que tu palabra bendita, eterna, viva, inerrante, perfecta, hable a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues sean bienvenidos. Como ustedes saben, estamos predicando en Agua Viva Virtual, tu iglesia en casa, una serie de mensajes que se llaman La Gloriosa Voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la Biblia lo dice muy claro. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso significa que es gloriosa. ¿Saben por qué? Porque es la voluntad del Dios de gloria que preside en el diluvio. Esta afirmación espiritual de nuestros corazones, hermanos, créanme, nos puede salvar la vida. Porque si creemos que la voluntad de Dios es gloriosa, dado que Él es Dios de gloria, vamos a tener confianza. Siempre la mayor cantidad de tragedias en una situación como esta de pandemia no son los enfermos contagiados del virus, sino los contagiados de miedo, de pánico, de depresión, de desesperación. Ellos son los verdaderamente contagiados. Y Dios no quiere eso. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 2, el Señor dice: no os conforméis a este siglo, a esta manera de pensar, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, cuando tú descubres que aún en medio de esto que estamos viviendo, Dios preside en el diluvio, que el Señor está aquí, viene a tu corazón la paz. Como les decía, con las células T, los linfocitos T. No dejen de investigar eso, porque es una maravilla. Y me impresiona que los científicos dicen: es el arma secreta del cuerpo. Y están felices, porque saben que las vacunas pues deben generar anticuerpos, pero no valdrían de mucho sin los linfocitos T. ¿Saben por qué? Porque los linfocitos T, aparte de grandes guerreros, son conservadores de memoria. Eso, cuando lo empiezas a estudiar y ver, se te hace increíble. Pero eso habla de la gloria de Dios. Dios, hermanos, está con nosotros. Él dijo en su palabra, en 1 Corintios 10, versículos 12 al 14, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna situación que no podamos resistir,
porque el Señor, junto con el problema, nos da la salida, nos da la victoria. Dios está con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso prometió nuestro Señor Jesús y eso ocurrirá. Más bien, a veces nosotros necesitamos mucha conciencia y es natural. Son situaciones extraordinarias y de repente lo perdemos de vista. Y queremos actuar de manera ordinaria. Les voy a compartir un testimonio. Ayer fue el día de faena para limpiar y arreglar allá en la casa del Señor. Y nos citamos muchos hermanos. Así que llegamos. Yo llegué también, ¿verdad? Muy tranquilo. Y abriendo la oficina pastoral, volteé hacia un lugar donde hace tiempo estuvo cayendo una gotera. Pero créanme, cuando esa gotera caía, con una cubeta que poníamos ahí no pasaba nada. Pero como le impermeabilizamos ese pedacito, pues ya vi y no, dije, qué bueno, porque ha llovido mucho. Entro ya a donde está mi escritorio, mis libreros, aparatos electrónicos, y hermanos, estaba yo ahí limpiando algo y de repente siento agua en mi brazo. Dije, ¿qué pasó? Y volteo, no, lo que vi no lo voy a olvidar. Aparatos, libros, todo inundado por una nueva gotera que estaba allí. No, hombre, salí, pero de veras corriendo, fui por una escalera que tenemos hasta por allá en el templo de los niños, y ahí vengo junto con otro hermano con la escalera, la pusimos y que me trepo. No había tiempo de esperar a algún joven que yo viera capaz de subirse, y dije, pues no queda más que un vaquero, y ustedes saben, un vaquero, pues un vaquero no se echa a correr, y que me trepo, y me trepé a la azotea, y no, pues lo que vi fue la explicación, estaba inundada la azotea. Entonces con una escoba empecé a barrer, a echarla por unas salidas que hemos puesto ahí, y empecé a barrer y barrer. Y bueno, como oyeron que andaba arriba, un joven me dijo, pastor, lo que habría que hacer es impermeabilizar. Y hagan de cuenta que en ese momento vino a mi mente, pues sí, pero con que estamos en tiempos difíciles. Y yo dije, pero ¿de dónde? ¿De dónde vamos a impermeabilizar? Y bueno, pues eso el Señor lo escuchó, ¿verdad? Además él lo conocía. Seguí barriendo ahí, ¿verdad? Yo dije, bueno, pues mientras que tenemos, pues vengo a barrer. Aunque sea cada tercer día, me trepo esa azotea y a barrer, ¿verdad? La azotea para que no se acumulara el agua. Bueno, habían pasado unos 40 minutos, ya había acabado de barrer. Y un hermano muy querido llega y me saluda y ahí andaba trabajando. Y en uno de esos que pasé junto a él me dice, pastor, así, pastor. Y saca de su bolsa y me dice, traje una ofrenda. Hermanos, cuando yo vi, le dije, hermano, así Dios le provea siempre, de esta misma manera. Porque justo acabo de ver la necesidad. Y mire, 40 minutos. Ahí está la bendición. Y entonces dije, me voy por las cubetas de impermeabilizante. Son pesadas. Son de 20 litros. Pero para eso tengo dos manos. Una en una, otra en otra. Y me la cargo, cómo no. Y ahí me voy. Pero fue tanta mi emoción, mi alegría, mi gozo, que me fui sin tapabocas. ¿Cómo así? El que estuvo duro y dale cuando les invité a la faena. Debemos usar cubrebocas, hermanos, debemos usar cubrebocas. Por la emoción, porque no es algo natural, porque es algo que tienes que hacer conciencia, no me lo llevé. Bueno, pues yo salí contento, ni cuenta me di. La Comex queda a unos 150 metros de la iglesia, así que me fui para allá. Cuando me di cuenta, cuando llego a la Comex y había un letrero que decía, no pasar sin cubrebocas. En ese momento. Y entonces, desde allá afuera, porque no podía pasar, empecé, oiga, necesito impermeabilizante. ¿Ven?
¿Y todo por qué? Por ese momento de alegría. No fue algo deliberado, yo no quiero usar cubrebocas, no fue tampoco porque, ay, no tengo para comprarlo, fue ese momentito. Imagínense eso. Y así estamos viviendo esta realidad. El contagio no necesita que pasemos una gran temporada, 15, 20 días, cometiendo un error. El contagio necesita un solo error. Uno, como pudo ser ese. La Biblia en Isaías 4 dice muy claro que hay una lista de vivientes. Y por supuesto, el pastor Julio Vega está en esa lista. Dice en Isaías 4:3, los que quedaren en Sión, los que sean dejados en Cuautitlán, serán llamados santos. Todos los que están registrados en la lista de los vivientes. Entonces imagínense ese error. Ni siquiera fue deliberado, hermanos. Fue la emoción. Imagínense que hay un contagio por ese descuido. Y llego a la presencia de Dios. Y el Señor, tú estabas en la lista de los vivientes, en los que se iban a quedar para hacer testimonio a otros. ¿Qué pasó? Y yo, ay, Señor bendito, pues es que me agarró la emoción. ¿Te acuerdas ese día? Yo estaba en la azotea, viendo eso inundado. Y de pronto llega un hermano. Así, Señor, aquí está esta ofrenda. Y era el dinero para comprar el impermeabilizante y pagar la mano de obra. Y Señor, me dio tanta emoción. Bueno, o sea, el gozo. Y yo salí sin cubrebocas. Y ahora ya no estoy en la lista de los vivientes. ¿Por qué? Por descuido. El Señor en su palabra, en serio, nos llama no solo a decir, Señor, tú eres el Dios que nos ama. No solamente a decir, Señor, tú eres el Dios que está con nosotros, sino también tú eres el Dios que nos instruye. Instruye, que nos enseña, que nos dice qué hacer y qué no hacer. Y que en estos tiempos tan complejos nos llama a sabiduría, prudencia e inteligencia. Léanlo conmigo. Proverbios 24, 3 al 4. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Con sabiduría se edificará la casa. Todos nosotros queremos que nuestro hogar sea guardado de esta pandemia. Todos queremos estar todos juntos cuando esto termine. Cuando estemos todos vacunados, queremos contarnos y estar todos. ¿Es así o no? Pero el Señor dice, ¿quieres eso? Pues sabe que con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Todos queremos la bendición de Dios, el Señor dice, ten prudencia. Mira a tu pastor. Bueno, Señor, pero no lo hizo por maldad, no era una rebeldía, no era que él no quería usar el cubrebocas, le ganó la emoción. Pues sí, pero así son las cosas en la vida. Hermanos, hoy que hay situaciones extraordinarias, debemos tener acciones y actitudes extraordinarias. Tomar conciencia, repetir una y otra vez, asegurar, llevo el cubrebocas, llevo la careta, no me acerco a las personas, me aseo mis manos con jabón, sanitizo mis zapatos. Eso debemos estarlo recordando, porque no es ordinario, porque no es natural, porque no estábamos acostumbrados. ¿Qué me pasó ayer? Pues eso, me dio tanto gozo que salí sin cubrebocas. Eso es lo que Dios nos dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia, o sea, con inteligencia, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Proverbios 24, 3 al 4. Los hijos de Dios somos muy afectos a decir con mucho entusiasmo, el Señor me ama, el Señor me guarda, el Señor me inspira
a triunfar, a luchar. Y todo eso es verdad. Pero ese Dios de gloria que te ama, te cuida, me cuida, que nos acompaña, también nos instruye. O sea, nos sienta y nos dice, a ver, te voy a instruir, te voy a enseñar, pon atención. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en ningún versículo está de balde. Les traje una lista en sus hojas de mensaje de textos del libro del profeta Ezequiel que a mí me impresionan. Cuando tú lees la Biblia con detenimiento, con conocimiento, con profundidad, te impresiona. Miren, primer texto, por favor escúchenlo. Ezequiel 5:12 dice, una tercera parte de ti morirá de pestilencia. Eso lo dijo el Señor en los tiempos de Ezequiel. Para todas las personas con mediana cultura, de inmediato les asocia con la peste negra. Todos. Y si no, entra a Google, haz la prueba. Y en Google escribe estas palabras. La tercera parte de la población. Así hazlo. Y muchas referencias te van a llevar a la peste negra. ¿Saben por qué? Porque eso ocurrió. ¿Saben qué me impresionó en una de esas páginas? Una página española que dice, en España la tercera parte de la población murió. Eso me llamó la atención porque dije, ¿por qué no ocurrió que, por ejemplo, en España fuera la 10ª parte y que en Francia pues colaboraran con la mitad y que en el promedio hubiera sido la tercera parte? Entonces estuve viendo que en cada país, óiganlo bien, en cada país la tercera parte de la población murió. Hagan la prueba en Google. Apenas termine el mensaje, no ahorita porque de por sí se me distraen. Ya al ratito, hagan la prueba en Google, pongan la tercera parte de la población y van a ver cuántas referencias se les da a la peste negra. Los que hemos estudiado o enseñado historia, apenas oímos la frase la tercera parte de la población y pensamos en la peste negra. Y en Ezequiel 5, el Señor les dijo, una tercera parte de ti morirá de pestilencia, o sea, de una pandemia. ¿Lo ven? Otro ejemplo, Ezequiel 7:18. Está hablando Dios a su pueblo y les dice, se ceñirán de cilicio y todas sus cabezas estarán rapadas. ¿Cuándo las cabezas de judíos fueron rapadas? Todos lo sabemos. Fueron rapadas en los campos de concentración de los nazis, ¿verdad? Todos imaginamos cuando pensamos en un campo de concentración, personas del pueblo de Dios en hambre, en miseria, con uniformes a rayas y rapadas sus cabezas. Y esto lo dijo Dios en Ezequiel 7, versículo 18. Otro ejemplo, Ezequiel 7:19, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor. Yo tuve el privilegio de estudiar en Holanda y un viaje que era mi paseo era ir a Ámsterdam. Y no porque tuviera mucho dinero, sino al contrario, el boleto del tren no, era gratuito para Ámsterdam, para los estudiantes. Entonces, pues, ¿a dónde vas? Allá me compraba un baguette, que es un bolillo grandote. No han visto un bolillo así, un bolillote. Y compraba un poquito de queso, bien estiradito, y me hacía mi baguette de queso y eso iba a ser mi comida todo el día. Lo metía a mi mochila, del mochilazo, y así me iba caminando en Ámsterdam. Y en Ámsterdam, una de las cosas que más puedes encontrar son lugares que te dan testimonio de esto que dice Ezequiel 7:19. Que ellos arrojaban su plata en las calles y su oro era desechado. Los judíos, en esa injusticia que vivieron,
con diamantes sobre todo, pero también con oro, con plata. Trataban de comprar su libertad o salvoconductos. Y cuando yo miraba eso, no podía dejar de recordar Ezequiel 7:19. Porque dime, ¿en qué época de la humanidad ha un pueblo arrojado su plata en las calles y su oro? Dime una época, no hay ninguna. ¿Verdad? Al contrario, cada pueblo ha tratado de conservar su oro, pero arrojarlo en las calles, deshacerse de él, no. Y ellos lo hicieron. Bueno, pero hoy siguen cumpliéndose profecías de Ezequiel. Les voy a dar un ejemplo. Vean Ezequiel 6:7. Dijo el Señor, y los muertos caerán en medio de vosotros. Hoy estamos viviendo eso. Claro que alguien puede decir, pastor, en muchas épocas de la humanidad hemos vivido algo así, algo semejante. Sí, lo hemos vivido en guerras, también en pandemias, pero hoy lo estamos viviendo de nuevo. Ahí les puse la gráfica de mortandad en México. 45,000 personas han fallecido. Y esto, hermanos, no por una situación voluntaria. Yo escuchaba hace unos días a un periodista hacer una pregunta que más que pregunta, pues era una forma de tirar crítica hacia el gobierno federal. Él decía así, ¿por qué? Nos preguntamos por qué. ¿Por qué México ha alcanzado y superado al Reino Unido, a Inglaterra, como decimos impropiamente? A Inglaterra le ha alcanzado en número de fallecidos. ¿Por qué? ¿Verdad? Yo lo escuchaba y pensaba, ojalá sea nada más una forma de crítica. Yo espero que ese periodista en serio no sea alguien que no sepa, si se dedica a informar, que no tenga el sentido común de decir, por una razón muy simple, la economía del Reino Unido, de Inglaterra, como decimos impropiamente, no se compara con la de México. En el tiempo que he estado en Europa, nunca, jamás he visto comercio ambulante en la calle, nunca he visto avenidas transitadas donde todo mundo vende, como en el Metro Pantitlán o en Correo Mayor, en el centro de la Ciudad de México, aquí en el centro de Izcalli. Nunca. Su economía es diferente. Ellos pudieron confinarse de tal manera que el contagio bajó de manera importantísima. Nosotros, ¿por qué no? Porque no lo instruye el gobierno, porque no nos dice alguien, no es por eso. Es porque la economía de nuestro país se basa principalmente en el comercio ambulante, en el autoempleo. Y cuando pues se nos dice, porque se nos debe decir, quédate en casa, yo sé que hay personas irresponsables que bueno, pues salen por irresponsabilidad, pero la gran mayoría no es así. La gran mayoría es porque ¿qué otra? Si tu forma de sobrevivencia está en la calle, en el día a día, hermanos, por eso nuestra pandemia se alarga, porque la economía mexicana no puede ser como las europeas. Oír a un periodista de ese tamaño decir, ¿por qué? ¿Por qué? Quedar así con esa expresión, para mí fue muy doloroso. Muy doloroso. Porque dije, esa es nuestra condición ahora. Si esa es nuestra condición que necesitamos como hijos de Dios, sabiduría, prudencia e inteligencia. Estas profecías se están cumpliendo. Vean esta otra. El tiempo ha venido, se acercó el día, el que compra no se alegre y el que vende no llore. Miren, justamente ayer, de regreso de la faena, Dios me confirmó esta palabra. Vi un negocio en el camino de unas personas que venden alguna cosa, ¿no? Y decía, puede comprarnos con dinero o con despensa. Eso me impactó. Yo espero en Dios que
no lleguemos a toda esa situación caótica de la economía, pero ya vi un puesto que dice, puede pagarnos con dinero o con despensa. ¿Por qué? Por la necesidad. Ese señor dice, bueno, no me pagaron con dinero, pero me dieron 3 bolsas de frijoles. Y recordé esta palabra. Otra, quebrantamiento sobre quebrantamiento. Buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote. Nunca se habían cerrado las iglesias. Y de eso está hablando la palabra de Dios. Y esta última, Ezequiel 7:27, el rey se enlutará, el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Bien dijo un comentarista, un analítico, analista, dijo con palabras duras pero verdaderas. La epidemia, la pandemia, ya viéndola a nivel mundial, no cabe duda, ha sido muy democrática. Porque ha alcanzado lo mismo a personas opulentas que a la persona más humilde y pobre. Bueno, son palabras de Dios que se están cumpliendo. ¿Por qué se las traje? Se las traje para que el Espíritu Santo nos dé una convicción. Cuando Dios habla, hay que escucharlo. Cuando Dios habla, hay que escucharlo. Nosotros debemos estar atentos, hermanos. Miren, Francisco Sea es un periodista mexicano y acaba de publicar hace unos días un testimonio muy doloroso de una familia en México. Y esta familia, y especialmente una señora joven, lo permitió y lo hizo trascender, dice ella, para que todos tomemos conciencia. ¿Saben qué sucedió? Busquen noticias con Francisco Sea. Sucedió que una familia en México organizó una fiesta familiar, pero claro, con muchas personas. El resultado, 6 personas contagiadas de la enfermedad del COVID-19. Pero eso no es lo triste. Lo triste es que el papá de ella, o sea, el abuelito, falleció por el contagio. Y ella, llorando en el noticiero de Francisco Sea, llorando junto al altar de recuerdo de su abuelito donde dice, te extrañamos, abue. Ella llorando dice, ¿cómo me arrepiento de haber hecho esta fiesta? Y miren, anoche, ya con el mensaje preparado, empiezo a escuchar aquí en la casa de ustedes, empiezo a escuchar música y salgo al jardín y no, pues sí se oía muy clarito, no sé en qué lugar, pero en algún lugar estaba una fiesta con música en vivo, una banda con música de banda, ahí dirigiendo, no eran discos, era en vivo. Y yo pensé, es cierto, la pandemia mata, la ignorancia y la insensatez rematan, esa es la verdad. Muchas personas mueren del contagio, de una manera quizás pensamos azarosa, involuntaria, pero muchas personas se han contagiado por esa insensatez. Y no estoy juzgando, estoy dando el ejemplo mío. Ayer, en ese momento de gozo, de decir, Señor bendito, gracias porque acabo de ver la necesidad. Y en mi corazón dije, pero ¿de dónde vamos a poder comprar el impermeabilizante? Y pasan unos minutos y llega mi hermano amado con esta ofrenda. Y entonces salgo feliz, gozoso. Todo el camino iba diciendo, Señor, así suple a tu pueblo, así como suples a tu obra. Feliz, sin tapabocas, sin cubrebocas. ¿Lo ven? ¿Por qué? Pues porque me ganó la emoción, porque me dio mucho gusto. Yo les decía que pues fue involuntario, no fue algo, más bien fue algo inconsciente. Pero las cosas son así. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos escuchar la voz de Dios.
Y quiero que vean en Ezequiel capítulo 6, versículo número 7, lo que dice la Escritura. Y los muertos caerán en medio de vosotros. Esto ya se los había leído. Y ustedes me pueden decir, pastor, ¿y para qué nos está repitiendo eso? Ah, porque dice el Señor, y sabréis que yo soy Yahvé, que yo soy Jehová. Lo que está diciendo Dios es, sabrán que yo estoy con ustedes. Verso 8, dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada. ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo que Él dejará un remanente y que Dios quiere que tú y yo seamos parte de ese remanente. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Creer que Dios nos ama, creer que Dios nos cuida, pero por favor, oír su instrucción. La voluntad de Dios nos instruye. La voluntad de Dios nos instruye. ¿Y cómo nos instruye? Ahora sí vayan conmigo a Proverbios 24, pero vamos desde el versículo 1. Ahí la palabra de Dios dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. ¿Saben a qué se refiere? Se refiere a un mecanismo de evasión que se activa de inmediato cuando pasamos un sufrimiento, cuando pasamos un dolor. De inmediato nosotros, pues desarrollamos esa situación de querer evadirnos, de querer escapar, de embriagarnos. Octavio Paz, en su libro El laberinto de la soledad, nuestro escritor nacional, Octavio Paz describe cómo en la fiesta el mexicano se libera, se embriaga. Y les digo, la fiesta que yo escuchaba ayer, pues no puede ser otra cosa que eso. Ya hay que dejar de preocuparnos. Vamos a disfrutar la vida, música de banda. Y en eso llevamos toda esta extensión de la pandemia. El Señor dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Un ejemplo de cómo a veces el que nosotros querramos, deseemos huir del dolor nos lleva a peor dolor, para mí, es la historia de la oxicodona. Seguramente ustedes lo saben, en Estados Unidos ha habido un número altísimo de personas que han muerto por sobredosis de oxicodona. Esta oxicodona es un medicamento que fue prescrito correctamente para pacientes que tenían un dolor insoportable, me refiero a dolores de cáncer, situaciones así. Pero los laboratorios, y esto está documentado, en aras de ganar dinero, comenzaron a promover entre los médicos para que ellos comenzaran a recetar oxicodona en casos de dolores no tan severos. El resultado empezó a producirse oxicodona de una manera muy alta y no tardó en llegar a las calles. Y las personas, incluso como era de efecto tardío, molían las pastillas o lo hacen aún para tener un efecto más rápido. ¿Cuál es el efecto de la oxicodona? Te quita en un golpecito, en un momentito, temor, tristeza, dolor. En un momentito. Tú sientes omnipotencia, felicidad exagerada, te sientes fuerte, en fin, te corrige la vida en un instante. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que la bendición de Dios es la única que enriquece y no añade tristeza. Porque ¿qué sucede con la oxicodona? Pues ya saben, cuando pasa el efecto, el sentimiento de temor, de angustia es mucho mayor y va incrementando la necesidad de consumo. Bueno, al final son muchas las personas que han fallecido, entre ellos, por eso está la fotografía en su hoja de mensaje, entre ellos Michael Jackson. Courtney Love estuvo involucrada también en una situación de oxicodona.
En fin, y como era la droga de la élite, porque es una droga cara, legal, digamos su prescripción, pero cara, entonces pues rápidamente comenzaron a producirse pues digamos productos más accesibles con efectos también opiáceos. Me refiero por ejemplo al fentanilo, que ahora incluso se produce en México y se comercia como narcomenudeo en los Estados Unidos. Está matando a muchas personas, más que la pandemia, ¿eh? Más que la pandemia. ¿Y de dónde vino? Del anhelo del ser humano de escapar del dolor. Dios no nos llama a escapar del dolor, hermanos. Dios en su palabra nos dice con mucha claridad, así nos lo dice, en el mundo tendréis aflicción. Lo que deben hacer es confiar en mí, que yo he vencido al mundo. De tal manera que lo que nosotros necesitamos es dejar esos mecanismos de evasión, llámese droga, llámese negación de la situación de la pandemia, llámese alcohol. La negación de la pandemia, que lleva a actitudes y acciones irresponsables, es parte de esa evasión. Es parte de decir, yo no creo en eso. No, esto no puede estar pasando. Y eso nos lleva a situaciones peores. Así han sucedido los contagios familiares como el que reporta Francisco Sea, que ustedes pueden buscar, por supuesto, en Google, para que vean este testimonio tan doloroso de una familia mexicana. Todo por organizar una fiesta. Los hijos de Dios debemos ir un paso adelante. Dios nos dice, es un llamado divino a la conciencia y a la realidad. Léanlo, por favor. Proverbios 24:3. Dice el Señor, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿A qué nos llama Dios? 1, a la sabiduría. 2, a la prudencia. Y 3, a la inteligencia. El hombre sabio, dice el verso 5, es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Lo que está diciendo el Señor es, toma consejo. ¿Y de quién? Pues de Él. Debemos tomar consejo de Dios. Miren, vamos por partes. Respecto a la sabiduría, ¿qué dice la palabra? Job capítulo 12, verso 12. Dice, en los ancianos está la ciencia. O sea, de tanto kilometraje, pues ya cuántas cosas sabe tu abuelito. Y en la larga edad está la inteligencia. Perfecto, esa persona sabe mucho. Pero dice el verso 13 de Job 12, pero con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Dónde está la sabiduría? Está en Dios. Y esto en Job 28, Job lo concluyó así. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y voy a leer para ustedes en todo ese capítulo, Job 28, cómo Job se pregunta una y otra vez dónde hallar la sabiduría. Job 28 dice en el verso 12, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre. No conocemos el valor de la sabiduría. ¿Hasta cuándo? Hasta que el niño se ahoga en el pozo. Y entonces sí decimos, ¿cómo me arrepiento? Pero no conocemos el valor de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría, hermanos? La sabiduría es la aplicación de la inteligencia en situaciones prácticas y cotidianas de la vida. Y en este momento, ¿qué es más importante para la vida? ¿El conocimiento acaudalado en una mente o la sabiduría para actuar todos los días con cuidado
prevención y evitar así el contagio. Díganme, ¿qué es más importante ahorita? ¿Qué pesa más? ¿Qué va a definir más la vida de una persona? ¿Qué va a asegurar que un hogar esté completo? No tanto el conocimiento acaudalado, sino la aplicación práctica, sabiduría de ese conocimiento a situaciones prácticas y concretas de la vida. Dice en Job, en ese capítulo 28, en el verso 20, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Ahí está. Ahí está. Dice el verso 22, y eso es impresionante. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído. ¿Saben qué quiere decir? Que la muerte dice, ¡ja! Su fama hemos oído. Pero cuando los hombres no tienen sabiduría, cuando las mujeres no viven con sabiduría, les pesca el contagio, la pandemia, la enfermedad. Necesitamos sabiduría. Y Job concluye en Job 28, el temor del Señor es la sabiduría, o sea, la confianza en Dios. Y el apartarse del mal, que eso es lo que debemos hacer, es la inteligencia. El apartarse del mal es la inteligencia. La inteligencia, la sabiduría no están en saber mucho, están en apartarnos del mal. ¿Qué me sucedió ayer? No me aparté del mal, me puse en riesgo. ¿Y por qué? ¿De manera deliberada, rebelde? No, por un descuido, pastor. Sí, pero ese descuido puede ser muy costoso. Debemos estar constantemente como hijos de Dios diciendo, Señor, sí es cierto, no es el punto, no basta decir, Señor, tú me cuidas, Señor, tú vas conmigo. También ponte listo y haz conciencia, porque miren, si seguimos leyendo, dice allí de la prudencia. Vamos a Proverbios 2, versículo 1, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Y dice así, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Dios es escudo a los que caminan rectamente, no a los irresponsables, no a los insensatos, no a los que en aras de una fe que confunden con superstición, dicen, el Señor me va a cuidar, pastor. Yo salgo porque el Señor me cuida. Bueno, Dios no dice eso. Dios dice que Él es escudo a los que caminan rectamente. Te pongo un ejemplo. Tú le dijiste a tu hijo que no saliera al jardín porque hay mucho lodo. Ya se iban de paseo con la suegra, con la abuelita. Y le dices, no salgas al jardín. Traía sus tenis muy limpiecitos. Pero el muchacho sale, el niño sale, se los bate. Y entonces regresa, mamá, límpiame los tenis. ¿Qué le dirías tú? Eso te dice Dios. No. Yo soy escudo a los que andan rectamente. Si tú me hubieras escuchado, no estarían ahí tus tenis. Ahora te quitas los tenis porque no vas a llevar ese mugrero a casa de tu abuelita, mi suegra, que siempre me está juzgando. Dejas tus tenis ahí y te llevas tus zapatos. Pero es que iba a jugar con mis primos, pues ahora no juegas. ¿Por qué? Porque no anduviste rectamente. Te dije que no fueras al jardín. Dios no es escudo para irresponsables, ignorantes e insensatos. Y dice el verso 8,
Él es el que guarda las veredas del juicio. Eso es impresionante, porque está diciendo que Dios guarda las veredas, los caminos, cuando usamos el juicio, la inteligencia. ¿Cómo así? Si nosotros mismos nos exponemos al peligro, ¿qué va a hacer Dios? ¿Está resolviendo nuestras insensateces, nuestros absurdos? Sabes que te puedes contagiar. ¿Qué debes hacer? Apartarte del mal. Dice el Señor, apartarse del mal es la inteligencia, y no se está refiriendo al mal solamente como pecado, sino a todo aquello que nos ponga en riesgo. Debemos apartarnos del mal. Quédate en casa. Pastor, no puedo, tengo que ir a trabajar. Ve con todos los cuidados. Y eso sí, consciente todo el tiempo de los cuidados que debemos tener, de no cometer el error, como yo lo hice ayer, por un momento de alegría, de salir sin cubrebocas. No tomé conciencia, ni siquiera lo pensé. ¿No? ¿Y qué no los accidentes son así? ¿O un accidente lo vivimos porque quisimos? ¿No es un descuido? Entonces el Señor dice muy claro que Él es escudo a los que caminan rectamente y que Él guarda las veredas del juicio, las veredas que se viven con juicio, con inteligencia, y que Él preserva el camino de sus santos. Dios preserva el camino de aquellos que obedecemos su voz, que oímos este mensaje y que decimos, pues sí, Dios nos instruye. No es un papá, no es nuestro Padre Celestial. ¿Un papá qué hace? No te subas ahí. Nos tiene que instruir. ¿Por qué se sube un niño, un muchacho? Por insensato. Insensato. Por no tener el sensus común, el sentido común. Porque el sentido común, ¿qué te dice? Cúbrete, protégete, evita el contacto. Pero en aras de otras cosas, nos ponemos en riesgo. Por eso, como iglesia, estamos de manera virtual. Y lo vamos a estar hasta tener condiciones de sanidad seguras. Por eso, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es el afán? Es triste. En muchos casos, el dinero. Pues en Agua Viva no. No vamos a poner en riesgo a nadie. Dios suplirá, como lo hizo ayer, todo lo que falte. Dios suplirá todo lo que falte, conforme a sus riquezas en gloria. Pero no vamos a poner en riesgo a nadie, y menos por los ingresos de la iglesia. No, hermanos. Debemos ser prudentes y no menospreciar la ciencia. Yo les mandé un video que me dio mucha tristeza, pero me interesaba que lo vieran, para que no pensemos que este tipo de ignorancia era del tiempo medieval. No. Les mandé un video reciente donde una persona dice que si tú estudias psicología, y vamos a tomar la psicología como una de las ciencias, entonces tú estás estudiando con el diablo. Dijo, porque los psicólogos adivinan, y ahí su vocecita de siempre. Y Dios no quiere adivinos. Y la gente apenas oye esas vocecitas. Amén, amén. En lugar de pensar, a ver, espérame. ¿Y por qué dices que un psicólogo es un adivino? ¿No es lo mismo que cuando decían que los médicos eran brujos? Pues sí, porque nuestra ignorancia a nosotros sí nos sorprende. ¿Verdad? Tú llegas con el doctor, con la doctora, y él no puede ver lo que pasa dentro de ti, sin embargo te empieza a preguntar y de repente te dice, mire, lo que usted tiene es esta enfermedad y le voy a prescribir este medicamento. Vaya y se lo toma. ¿Te lo tomas? ¿Te sientes bien? ¿Y qué decimos? No, hombre, ¿esa es bruja? No, hombre, ¿ese doctor es brujo? No es brujo ni es bruja. Es una persona que estudió muchos años el comportamiento del cuerpo humano, sus procesos naturales,
y sus enfermedades. De tal manera que gracias al diagnóstico que te hace, porque te va preguntando cosas, entonces ubica la enfermedad, su etiología, y prescribe el medicamento. Es lo mismo en la psicología. Son años y años de estudiar el comportamiento de la psique humana. Y entonces prescribir algún tipo de terapia. Pero todavía hay personas que creen que eso es del demonio, que creen que es adivinación. Es impresionante. Y ves a tantas personas allí, amén, amén. Ay, no, Señor. Yo digo, ¿cómo no han leído el Proverbio 1? El 1, ya no digas el 15, el 20, el 1. ¿Qué dice en el versículo 22? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis las simplezas y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Cómo llama Dios al que aborrece la ciencia? Le llama insensato y le llama simple. Porque en serio, o sea, no hay nada allá adentro, ¿eh? Es simple, insensato. ¿Por qué? Porque aborrece la ciencia. Ustedes saben, han oído esta historia que ahora la Iglesia Católica discute, pero bueno, historiográficamente es difícil saber qué sucedió. El punto es que la peste negra se creyó por muchos años, fue transmitida por las ratas. Y las ratas, pues, eran enfrentadas por los gatos. Pero el Papa Gregorio IX, unos años antes, había promulgado una bula pontificios, como un edicto papal, donde había denunciado prácticas de brujería y cosas, y entre ellas, prácticas con gatos. No dijo literalmente maten a los gatos, pero sí metió a los gatos ahí en la historia. Y de por sí los gatos les sigue una aureola de superstición. Por ejemplo, que tienen 7 vidas. En Estados Unidos son 9, son 2 más. Un gato se pone abusado ahí en Reynosa y se brinca ahí la frontera y gana 2 vidas. Bueno, este tipo de ideas que son absurdas, ¿no? También, por ejemplo, en Inglaterra, los pescadores, si van caminando a la pesca y se les cruza un gato, se regresan a su casa. Dicen, no, ya se echó a perder la pesca. Porque un gato se cruzó, ya no vamos a pescar nada. Y se regresan. ¿Sí? Que no lo aplique tu marido, que mañana te diga, no, pues ya me regresé, yo no voy a chambear porque se me cruzó un gato. También en Francia, ellos creen que si ven a un gato, los pasteles que hacen no suben, no se cuecen bien, como aquí decimos de los tamales. Hay que nadie se enoje porque si no, no se cuecen. ¿Lo han oído? Tenemos ideas así que seguimos viviendo. No sé si alguien de ustedes sabe el origen del hilito rojo que se le pone a los niños. Ese hilito rojo tiene una historia porque cuando estuvo la viruela, pues había varias prácticas supersticiosas. Por ejemplo, había mamás que les ponían una máscara fea a los niños porque la tradición, la superstición popular, decía que Shintala, que era la diosa de la viruela, ella escogía a los niños guapos. Y entonces las mamás, que siempre ven a sus hijos guapos, incluida mi mamá, pero ella sí con razón, decía, no, capaz que viene por mi niño porque está guapo. Y entonces les ponían encima para dormir una máscara fea, para que Shintala dijera, ay, no, está muy feo, mejor me voy. Absurdo, ¿no? Tiempo después, ¿por qué razón? No se sabe, empezaron a cubrir a los niños con un manto rojo, a ponerles ropa roja, o a poner incluso cortinas rojas, pintar las habitaciones de rojo. Y ese es el tatarabuelo del hilito rojo, que todavía se los pones a tus niños. Porque dices, ay, pues quién sabe. Pero pues, ay, ¿qué te cuesta? Hátate un hilito rojo y ahí se lo pones. Ah, bueno. Entonces, ¿qué muestra? Que esto es del humano, ¿verdad? Que ante algo que no sabe explicar, dice, pues estos han de ser brujos.
Los psicólogos adivinan. Y uno dice, ay, no es posible. Pero Dios sí lo rechaza, ¿eh? Él dice, ¿hasta cuándo, insensatos, aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, dice Dios. O sea, fíjense qué interesante. Vuélvanse a esta regañada que les estoy dando. Y si se vuelven, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Está diciendo Dios, tiene razón aquí el pastor Julio Vega. Es una reprensión, necesita ser instruido. Así como la mamá le dice al niño, no salgas porque está lleno de lodo el jardín. Se te van a ensuciar los tenis. Chamaquillo no hace caso, sale. ¿Y qué tiene que pasar? Que se le ensucien los tenis. ¿Qué va a pasar si no haces caso? ¿Qué va a pasar? Te vas a contagiar. Ah, yo no sé dónde está Dios. ¿Por qué me mandó esto? El Señor en los cielos. ¿Quién es? Fulano. Estaba en la lista de los vivientes. Isaías 4:3. Estaba en la lista de los vivientes. ¿Qué pasó? Pues que le dio tanta emoción de que llegaron con la ofrenda con la que se pudo comprar el impermeabilizante que se sale sin cubrebocas. Pues sí. ¿Y ahora qué? ¿Quiere que le limpiemos los tenis? Pues será en el cielo. Mira, cuando tú haces eso, cuando yo hago eso, estás echando un volado. Yo salí sin cubrebocas. Volado. ¡Cae águila! No pasó nada porque no había contagio. ¡Ah, qué bueno! Ya regresó el pastor, se puso su cubrebocas, no se contagió. Volado. Cae sol. Sol se contagió. Y ya se fue. ¿Y saben por qué digo sol? Porque dice la canción, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¡Cayó sol! Ya se nos fue. ¿Alguien quiere vivir así su vida? ¿Alguien da tan poco valor a la vida para vivir en un volado? No, ¿verdad? Pues eso estamos haciendo si no tomamos acciones, conciencias. Dice en Proverbios 14:7, vete de delante del hombre necio, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Miren, hoy tenemos un contagio de coronavirus en muchas personas, pero tenemos más contagio de superstición, de ignorancia y de miedo infundados, porque alguien te dice, no, es que dicen que esto, es que dicen que el otro. El Señor te dice en su palabra, vete de delante del hombre necio. Hace poco tiempo, y esa noticia falsa causó daño en muchos pueblitos de México. Hace poco tiempo, hasta llamaron aquí a la casa, para alertar de algo que se decía. ¿Saben lo que se decía? Que iban a sobrevolar helicópteros el Valle de México e iban a regar coronavirus. Pero que iban a regar todo, que no salieran, que cerraran las ventanas. Yo cuando lo oí, me dio tanta tristeza ver el nivel de ignorancia. Ah, porque todos decían, de alta fuente, que la esposa de un general que filtró eso. A mí me dio tristeza que dije, en verdad, existen personas que no se imaginan la cantidad de helicópteros que se requerirían para bañar de una sustancia el Valle de México. Me dio mucha tristeza, no enojo, tristeza. Tristeza de ser parte de un pueblo tan ignorante y que todavía lo peor, en aras de la fe, en nombre de una fe malentendida que no es más que superstición, truenan contra la ciencia, hablan contra la ciencia, no en la Edad Media, en siglo XXI. Impresionante. Dios dice, ¿hasta cuándo, insensatos, aborrecerán la ciencia? Vete del hombre necio.
Aléjate, porque en él no hallarás labios de ciencia. ¿Qué está diciendo el Señor? Pues acércate al que sabe. La ciencia del prudente, dice, está en entender su camino. Proverbios 14:8. Esto quiere decir que Dios en su misericordia tiene un camino que Él preparó para ti, preparó para mí, preparó para nuestra familia. Hay que entender ese camino. Y ese camino, hermanos, no son planes, sueños, es el día a día. Ayer lo viví. Ayer lo viví. Dios tiene un camino para mí. Y parte de ese camino era estar en la faena, arreglar allá la iglesia junto con tantos hermanos que nos ayudaron. Ver que necesitaba impermeabilización el techo. Ver que Dios lo suple, pero lo que no era parte de su camino era que yo por la emoción saliera sin cubrebocas. Eso no era parte de su camino. ¿Eso de dónde vino? De perder, por un momentito, por un momentito, la sabiduría, la prudencia, la inteligencia. Por un momentito. Pero en estos tiempos, un momentito, y estás contagiado. Necesitamos oír la instrucción de Dios. Yo les invito a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón. Ahora, Señor, haznos entender nuestro camino, porque ahí está la ciencia que viene de ti, en entender paso a paso, en cada instante, el camino de bendición que tú has preparado para nosotros, para nuestra familia, y que nosotros debemos cuidar hoy, a cada momento, sin descuido alguno, a cada momento. Danos sabiduría, danos prudencia y danos inteligencia. Dile así, hermana, hermano, que escucha la transmisión. Te recibo, Señor Jesús, como Señor y Salvador, y te pido que la sabiduría, la prudencia y la inteligencia desciendan en el corazón de cada uno de nosotros que formamos esta familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.